de los autores Manuel Délano, Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trasquilla, publicado por Lobby Ediciones. Están aquí esta tarde con nosotros 30 de los 50 hombres y mujeres que, arropados por sus memorias, contaron en el libro sus testimonios de lo que ocurrió con ellos mismos y con sus padres, sus madres, sus hermanos, abuelos y abuelas, tíos, tías y personas queridas durante los años de horror de la dictadura. Pido para todos ellos y ellas un aplauso fraterno y cariñoso. Nos acompañan también quienes comentarán este libro: el director de Amnistía Internacional de Chile, Rodrigo Bustos, la Premio Nacional de Periodismo, María Aurelia Montivar, y la directora editorial de Londres Ediciones, Silvia Aguilera. Por supuesto, también están los autores, colegas, profesores, amigos y sobre todo periodistas: Manuel Délano, Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trasquilla. Para abrir este acto, los invito a continuación a escuchar a Felipe Valdés, director musical y arreglista del montaje 50 Voces para Víctor, que se estrenará el 28 de septiembre de este año, día en que Víctor Jara cumpliría 91 años. Felipe interpretará un arreglo en guitarra de La Partida de Víctor Jara.
Estamos en un lugar de memoria, la Villa Grimaldi. En el pasado, este fue el mayor campo de tortura de la dictadura, el siniestro ex cuartel Terranova de la Villa. Pero hoy es un parque y un lugar de reflexión, aprendizaje y memoria. Agradecemos a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi por acoger el lanzamiento del libro 50 años, 50 historias, los niños y adolescentes de la dictadura. A continuación, y en representación del directorio de la corporación, Alejandro Núñez dará la bienvenida a los asistentes al lanzamiento. Buenos días a todas y todos. A nombre del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, les doy la más cordial bienvenida a este acto de lanzamiento del libro 50 años, 50 historias. Los niños, niñas y adolescentes de la dictadura. Trabajo de los periodistas Manuel Delano, Karen Trachtenberg, Fabiana Rodríguez Pastel. Nos sentimos honrados de acoger y brindar nuestro espacio para su presentación pública. La maquinaria organizada por la dictadura para exterminar las disidencias. Durante la dictadura, 102 menores de edad estuvieron durante un tiempo en prisión política con sus padres o madres, o nacieron en ella, según los informes de la Comisión Vale. Las víctimas de prisión política y tortura a menores de 18 años al momento de la detención ascienden a 956. Fueron numerosos los niños y niñas y adolescentes a los que se utilizó para presionar a sus padres para que entregaran información o colaboraran con los aparatos represivos. Niños, niñas y adolescentes que de improviso se vieron desarraigados de su patria y debieron marchar con sus padres al exilio. Bebés que fueron robados a sus madres para ser exportados y servir como hijos e hijas de padres europeos. Niñas y niños, hijos de combatientes clandestinos que esperaban por sus padres en hogares bajo la tuición de padres y madres sociales. En esta próxima conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, libros como el de Manuel, Karen y Fabiana son una contribución importante a develar este drama y abrir el camino hacia el logro de justicia y reparación para estos menores blancos de la violencia de los represores. Nada está olvidado, y menos aún por esas niñas y niños que hoy son hombres y mujeres, adultas, y que demandan de nosotros, los adultos, mayores explicaciones por el desamparo, por una infancia carente de amor, de sus progenitores desaparecidos, asesinados o confinados en cárceles. Todo lo anterior en medio de una compleja situación política, donde la memoria se ha vuelto un territorio en disputa, donde estamos viendo que se levantan voces que buscan imponer el negacionismo y la relativización de los derechos humanos, sembrando la duda sobre la no repetición en el futuro de los crímenes y atrocidades que se desataron sobre Chile aquel 11 de septiembre y que hace muy poco tuvieron réplicas parecidas durante las demandas de la rebelión social del año 2019. Un panorama amenazante, pero sin duda un aliciente para redoblar la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y el logro de condiciones que aseguren la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, como las que se perpetraron bajo dictadura. Muchas gracias. Y a continuación comentará el libro Rodrigo Bustos Botay, director de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo es abogado, creció en Italia por el exilio de sus padres, fue presidente de la FECH y desde 2022 dirige Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, bienvenido. A todos, a todes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Manuel Delano por la invitación a poder estar aquí hoy día con ustedes, ser parte de la presentación de este libro. Agradecerle a él y a Fabiana Rodríguez Pastene
a Karen Trachtenberg, espero haberlo pronunciado bien, algo, por hacerme parte de este momento tan significativo. Pero quiero agradecerle especialmente por haber trabajado en la coordinación de esta obra. Leerla me trajo muchas reflexiones y sobre todo en varios momentos me estremeció. Y creo que está bien que así sea. Muchas de las personas que estamos hoy presentes hemos probablemente vivido en carne propia el horror. Hemos leído sobre la masacre que se vivió en Chile, en la dictadura cívico-militar, y hemos escuchado muchos relatos sobre el nivel de brutalidad al que se llegó en nuestro país. Pero está bien que en cierta medida nunca dejemos de estremecernos, de no naturalizar lo que nunca debe naturalizarse, porque una masacre nunca debe naturalizarse, porque una masacre nunca debe ocurrir. Entiendo que se me invitó a decir unas palabras en esta oportunidad, en parte por mi actual rol en Amnistía Internacional y en parte por mi propia historia personal y familiar. Y quiero partir señalando algunas cosas en relación a Amnistía Internacional, básicamente porque recordar algunos hitos de lo que Amnistía hizo respecto a Chile, a la violación de derechos humanos respecto a la dictadura, nos recuerda varias de las cosas que también han ido sucediendo en los últimos 50 años. Lo primero es señalarle, porque como decía, quizás no lo sepan, después de ocurrió el golpe de Estado, Amnistía Internacional comenzó su programa de investigación y acción sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile, siendo publicado un informe de esta investigación en febrero de 1974. Durante los años siguientes se llevó a cabo un extenso programa de acción sobre los casos de presos y presas de conciencia, donde grupos de Amnistía Internacional de todo el mundo colaboraron difundiendo la historia, nombres y fotografías de las personas que se encontraban desaparecidas, pidiendo información e investigación sobre sus paraderos, además de justicia e información por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En esta mezcla de las historias, les cuento una infidencia. Hace pocas semanas atrás mi madre me mostró una carta en que mi papá, Patricio Bustos Streeter, precisamente había escrito a Amnistía Internacional después de salir de los varios centros de tortura y exterminio en los que estuvo en Chile, agradeciéndole por ese trabajo a lo largo del mundo que se había hecho Amnistía por el caso de él y de muchos otros compañeros y compañeras. Fue, bueno, una mezcla bonita de orgullos por la organización en la que trabajo ahora y por cierto, por mi padre, mi papá, que está siempre presente. Con el pasar de los años, este trabajo se unió al esfuerzo de las familias que se encontraban en Chile y en el exilio, con las que desde un principio se estableció un lazo de solidaridad. En 1990, ya terminada la dictadura, Amnistía, en octubre de 1990, hizo un concierto que se llamó Un abrazo a la esperanza. Quizá muchas de las personas que están acá lo recuerden, quizá algunas de ustedes estuvieron en el Estadio Nacional en ese momento. Hubo muchos y muchas cantantes chilenos y extranjeros, entre ellos Sinéad O'Connor, que nos dejó hace pocos días, pero que sin duda va a estar siempre presente con su voz inconfundible y su fuerza siempre puesta en favor de las grandes luchas. Y en el 98, en otro momento importante, en el recorrido por la justicia que ha tenido nuestro país, Amnistía también fue muy parte de todo el trabajo en favor de la jurisdicción universal respecto de graves crímenes de lesa humanidad, cuando, en cambio, el gobierno chileno, presidido en ese entonces por Eduardo Frei y Ruiz Tagle, hacía de todo lo posible para asegurar la libertad y el regreso de Pinochet y así evitar su juzgamiento en España. Y es que el camino a la justicia ha sido difícil, pedregoso, y la memoria de nuestro país ha sido frágil. Por eso es tan importante este libro. Un libro donde quienes eran niños de 2,
5, 8, 12 años nos cuentan cómo vivieron el golpe de Estado, los miedos que sintieron, cómo fue vivir tan directamente con el horror, o conocerlo de a poco a través de imágenes confusas que se fueron mezclando con lo que fueron descubriendo en la medida que iban creciendo. Nos comparten cómo fue vivir el terrorismo de Estado para ellos y ellas, que eran niños y niñas. Mientras otros estaban bien grandecitos, hay que decirlo, pero hasta el día de hoy dicen que nunca supieron lo que pasaba en Chile. En esta obra nos encontramos con relatos de quienes tuvieron que crecer rápidamente, dejar la infancia de sopetón, porque el Estado buscó aniquilar a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, a sus familiares, como relatan, entre otras, Camila Kraus, Carolina Toá y Libertad Méndez, o porque funcionarios de Carabineros de Chile hicieron desaparecer a su padre y a sus hermanos, como nos cuenta Juan Luis Maureira cuando nos dice que carabineros, que eran amigos de su padre, vinieron a buscarlos, los secuestraron y lo hicieron desaparecer, y encubrieron el crimen hasta que se encontraron sus restos en los hornos de Lonquén. Hay relatos en que se nos detalla lo que sintieron y cómo los marcó que sus familiares fueran perseguidos, o sus amigos, aún adolescentes y con una militancia comprometida, fueron asesinados, como nos cuenta Dino Pancani. Les quiero compartir que mientras avanzaba la lectura y me estremecía, como les decía antes, con la experiencia de las 50 personas que escriben en este libro, sentí una profunda admiración y agradecimiento. Algo que, como se dijo antes, es transversal en los relatos de estas personas, que eran niños, niñas y adolescentes, es el haber intentado no ser víctimas. Ojo, y no es que no lo hayan sido o no lo sean, son víctimas de la dictadura cívico-militar, pero de muy diversas formas las une el intento de transformar esas brutales experiencias de vida en un motor para trabajar por la verdad y la justicia. Cada uno y cada una, desde sus diversas subjetividades, buscó vivir la pena, el dolor y la rabia. Sí, la rabia, mucha rabia a veces, pero sin nunca convertirse ni remotamente ni cercanamente a lo que representaban los perpetradores. Al contrario, siempre teniendo presente la memoria para aportar en la construcción de un Chile más justo. Y eso, como les decía, me hacía sentir esta profunda admiración por las personas que tuvieron la valentía y la generosidad de compartir su vivencia en esta obra tan, pero tan necesaria en el Chile actual. Y es que en el Chile desmemoriado, el Chile del creciente negacionismo, un libro como este es una contribución fundamental para resistir. Tal como en Europa, en Chile y en muchos países nos ha tocado cuando hemos sido niños, niñas, adolescentes, leer y muy justamente la historia de Ana Frank u otros relatos de quienes siendo niños, niñas, fueron víctimas de las masacres. Porque lo hemos dicho muchas veces, pero no hay que cansarse de repetirlo. Los países tienen que conocer su historia y deben condenarse las atrocidades, sin medias tintas, y deben adoptarse medidas para que nunca más vuelvan a ocurrir. Por eso, esta obra, este libro, debiera ser leída en nuestros colegios. En el de Chile de hoy, en que parte de la clase política quiere que olvidemos, que dejemos atrás, en que minimizan y justifican el horror. En ese Chile, sin duda, sería muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer las historias de quienes tenían su edad hace 50 años o en los años siguientes. Podría servirnos, podría ayudar a que Chile tenga un poco más de memoria y pueda ser, ahora sí, más difícil que el Estado se vuelva a convertir en opresor. En este Chile desmemoriado, voy a ir terminando, hay que
seguir entonces haciendo la pega y recordando los 307 ejecutados menores de 20 años, de los cuales 75 son personas detenidas desaparecidas. Recordando a Alicia Marcela Aguilar Carvajal, una niña de 6 años que fue alcanzada por un proyectil de un militar mientras jugaba con su hermana en la Plaza Panamá de Santiago Centro. Marcela murió de camino a un centro asistencial el 18 de septiembre de 1973. Recordando a Leonidas Isabel Díaz Díaz, estudiante de 14 años, quien estaba embarazada cuando Carabineros la detuvo. Fue llevada a comisaría y fue ejecutada. Recordamos a las 15 mujeres embarazadas que fueron ejecutadas o desaparecidas antes de que pudieran dar a luz. Recordamos a otras mujeres que no pudieron continuar con sus embarazos, o bien pudiendo llegar a término pero con mucho sufrimiento. Y déjenme decirlo, resulta paradójico este nivel de violencia contra mujeres embarazadas cuando al mismo tiempo se redactaba la actual Constitución en que se señalaba que se debía proteger al que estaba por nacer. Tal como hoy quieren hacer los consejeros del Partido Republicano, intentando consagrar en una nueva Constitución los derechos de los fetos por sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso, por supuesto, al mismo tiempo en que quieren que salga de la cárcel Miguel Krasnov de Punta Peuco y los demás criminales de lesa humanidad que no tuvieron una mínima compasión, ni siquiera respecto de mujeres embarazadas, ni de niños y niñas. Pero tal como le ha dicho Cecilia Botay, mi madre hoy acá presente, que estuvo detenida en este lugar, nos opondremos a que avance esta nueva arremetida por la impunidad. Nuevamente diremos fuerte y claro no a la impunidad. Recordamos a los 102 menores de edad que estuvieron durante un tiempo en prisión política con su padre o madre o nacieron en ella. Recordamos a las 956 víctimas de prisión política y tortura menores de 18 años al momento de la detención. Y tampoco, y este libro hace una contribución muy importante en ella, podemos olvidar a niños y niñas que fueron víctimas del exilio, en algunos casos apareciendo sus nombres en las listas de personas expulsadas que no podían entrar al país, como nos cuenta Carla Pellegrín, exiliada cuando tenía 11 años y que no pudo ingresar por 2 años más. En otros casos, acompañando a sus padres en el destierro, como el caso de Mario Aguilera, de Begoña Yarse. Esos niños y niñas crecieron en otras tierras de manera obligada, lejos de muchos seres queridos y con familias que siempre miraron a Chile esperando el momento para poder regresar. El libro 50 años, 50 historias nos muestra varias de esas vivencias que también es fundamental que se conozcan y no se minimicen como ha hecho alguno por ahí señalando la suerte que hemos tenido quienes crecimos en el exilio porque nos habría dado roce. Voy terminando. Es común escuchar la expresión los niños primero. Fue, creo, un lema del gobierno anterior, y que su protección debe primar. Sin embargo, hace 50 años, durante toda la dictadura, eso no sucedió en lo absoluto. Como se muestra de manera tan nítida en este libro, algunos debieron convertirse rápidamente en personas adultas sin tener la herramienta para enfrentar lo que le estaba sucediendo. Otras personas, otros niños y niñas experimentaron brutalidades que truncaron sus proyectos de vida. Hoy recordamos esas vivencias, no olvidamos. Y en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, desde acá, desde este centro de tortura y exterminio recuperado por las y los sobrevivientes, hacemos un llamado al Estado de Chile a respetar y proteger los derechos humanos siempre, a respetar hoy y siempre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.